así un tanto de locura o no se No, al tranquilizó? contrario. ¿O se tranquilizó todo ahora, Moró? No, tampoco estuvo muy alterado. Lo único que efectivamente estamos desde las 9 de la mañana, creo, estamos deliberando. Vinieron 3 ministros a informar sobre las primeras herramientas que le requiere al Parlamento el gobierno de Fernández para salir de la terrible crisis que hemos recibido, que es una crisis casi terminal, como la que describieron los ministros. Y bueno, hubo debate, como hay siempre en el Congreso, pero nada escandaloso. Sí, ¿cómo lee la posición que adoptó la oposición, o un sector de la oposición, con Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y otros al frente? ¿Cómo la califica? Bueno, el problema es que ayer a la noche el bloque de Cambiemos, según me dice muy arrastrado por la diputada Carrió, el diputado Cornejo y alguno más, emitió un comunicado diciendo que no iban a dar quórum. Sí, es cierto. Hoy eso estalló en una crisis dentro de Cambiemos, porque es una locura que a un gobierno que hace 8 días que asumió, con el voto del pueblo para cambiar esta política económica, no se le dé el quórum para que tenga las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Varios gobernadores radicales, Morales entre ellos, el gobernador de Mendoza, dijeron públicamente, con declaraciones, que era una actitud incluso antidemocrática, la calificó Morales. Y eso les produjo una crisis interna al bloque de Cambiemos, como no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque yo te quiero recordar a vos y a los televidentes, cuando asumió Macri, el Congreso no funcionó ni en enero ni en febrero de los primeros 2 meses del gobierno de Macri, gobernó con DNU. Y en marzo la primera ley que trató el Parlamento argentino fue el pago a los fondos buitres. Nosotros, a 8 días de haber asumido, estamos haciendo funcionar el Congreso y la primera ley que mandamos, para decirlo de alguna manera, es para pagar la deuda que tenemos con los argentinos que dejó Macri, la deuda social, con los jubilados, con las pymes, es decir, con todos los sectores que fueron dañados por Macri. ¿Cómo no van a bajar al recinto a dar el quórum para que podamos reparar este daño? Diputado, Ha repercutido muy mal entre ellos, incluso yo creo que ha caído muy mal en los votantes de ellos. Diputado, ¿lo podemos hacer escuchar las declaraciones de hoy de Patricia Bullrich? Digo, tal vez tiene ganas de contestarle. Digo, fue, digamos, unas declaraciones bastante violentas en este contexto. Si quiere lo escuchamos y después nos da su opinión. ¿Cómo no? Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional, se las tendrían que devolver duplicadas una por una a ellos, porque lo que están haciendo con la jubilación es no solamente no respetar la fórmula que votó el Congreso, que era una fórmula que ahora hubiera dado un pico por encima de la inflación, de aumento de los jubilados, sino que además significa dejar por decreto hacer los aumentos, achatar la pirámide, no van a solamente aumentarle a los de abajo, algo que nosotros habíamos mejorado, le van a aumentar a los de abajo, a las jubilaciones más de abajo, que está bien, pero van a dejar de generar movilidad jubilatoria para todos los demás. Con lo cual, lo que vamos a tener es más jubilados, más pobres. Sí, le preguntaba Ahí decía, a Moró, ¿no? sí. Va a haber jubilados más pobres. ¿Esto es así, Moró? Mire, yo creo que esta pobre mujer está tan desorientada que no sabe ni siquiera de lo que habla. Lo único que sabe hacer es utilizar lenguajes violentos, pero cuando se trata de analizar la realidad de la Argentina y de cada uno de los sectores de la sociedad argentina, no sabe de lo que habla. El gobierno de Cambiemos, o sea, el gobierno que ella integraba, le hizo perder a los jubilados en 4 años el 25% de su capacidad adquisitiva. Este año, con la fórmula que ellos aplicaron, el aumento a los jubilados fue aproximadamente del 51% y la inflación para los jubilados, que es la canasta básica, que es alimentos y remedios, que es lo que más consumen los jubilados, está llegando al 60% de inflación. 55 la inflación de precios generales y 60 esa canasta básica, o sea, vuelven a perder. Nosotros le estamos dando a los jubilados en diciembre, que van a cobrar 14.000 pesos de acuerdo a esta fórmula,
5.000 pesos adicionales. ¿Cuánto es 5.000 sobre 14.000? El 35%, 35%. Después le damos otros 5.000 en enero. ¿Cuánto es? Otro 35%. O sea, en los próximos 60 días, los jubilados de la mínima, que es el 80 y pico % del total de los jubilados, van a tener entre diciembre y enero un 70% adicional por esos 2 meses. Y después, efectivamente, en marzo reiniciaremos con un nuevo índice la movilidad jubilatoria. Así que no sabe de lo que está hablando. No tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Sabe lo que es para un jubilado que cobra 14.000 pesos recibir 5.000 en diciembre y otros 5.000 en enero como puente hacia una nueva fórmula de movilidad? Es muchísima plata. ¿Y lo de las piedras, Moró? Ustedes recuerden que cuando ellos les sacan... ¿Cómo? Y lo de las piedras, hay que devolverle las piedras que nos tiraron, dijo Bullrich también. Perdón, no les... Vio que Bullrich dijo también, nos tiraron 14 toneladas de piedras, hay que devolvérselas. No, sí, bueno, y ellos le tiraron toneladas de gas a la gente, balas de goma, le hicieron perder los ojos a 6 chicos, una represión feroz. Había 1.000 agentes de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeronáutica rodeando el Congreso para sancionar una ley en la que le sacaron a los jubilados 100.000 millones de pesos. Que se quede tranquila, mañana los diputados de ellos van a venir acá y no va a haber un policía. Porque no se gobierna de esa manera. Leopoldo, y además porque nosotros no le vamos a sacar nada a nadie y no va a haber gente indignada como ese día. Leopoldo, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. Usted está contando algo interesante hacia atrás, pero hacia adelante. Usted que es un hombre del radicalismo que ahora está en el frente de todos. Esto es clave, parece. ¿El radicalismo se dobla o se rompe dentro de Cambiemos? Yo creo que Cambiemos, si sigue en esta postura de Patricia Bullrich, de Carrió, de los que quieren desde el primer día el fracaso del gobierno, es muy probable que se rompa. Porque si usted consulta a cualquier encuestador, le va a decir que el 80% de los argentinos, el 80%, cree que la política económica de Macri ha sido muy mala. Dentro de ese 80%, por una razón matemática, es obvio que está el 40% de los votantes de Cambiemos. Si no, no sería posible alcanzar esa cifra. Que han votado contra la fórmula de Alberto Fernández y Cristina por otra razón, pero no porque creían que la situación económica era floreciente. Si Cambiemos trata de impedir que esa situación económica se modifique en favor de los trabajadores, de los jubilados, de los comerciantes, de los industriales, en definitiva de impedir que se ponga en marcha la economía argentina, Cambiemos se rompe inevitablemente. Ya hoy hemos tenido signos, supongo que ustedes habrán comentado el tema, de este cruce brutal, fuertísimo, entre los gobernadores radicales, precisamente, Morales, Solá, Valdés, con parte de su bloque, por este intento de los más duros, como Patricia Bullrich, etcétera, de impedir que el gobierno de Fernández pueda mejorar la situación de la sociedad. Moró, le cuento algo que seguramente le va a interesar y le pido una mirada. Y después le voy a hacer otras preguntas, sobre todo lo del artículo 85, tan polémico también se lo quiero preguntar. Hace un rato nada más, el juez Padilla acaba de procesar ya al fiscal Stornelli en la famosa causa de Alessio que usted tanto conoce y tanto ha seguido. Es decir, el fiscal Stornelli está procesado ahora. Sí, es una información de último momento, de hace instante. ¿Qué le parece todo esto, Moró? Bueno, me parece que se está haciendo justicia. Primero estamos frente a un fiscal que estuvo 9 meses en rebeldía. Pero eso no es la razón del procesamiento. La razón del procesamiento es que cometió múltiples delitos, agravados por su condición de fiscal. No es lo mismo un ciudadano del común cometiendo esos delitos que un señor que inviste nada más y nada menos que el cargo de fiscal. Entonces el procesamiento me parece que además tiene que llevarlo al inmediato apartamiento de su función como fiscal. El procurador Casal, que hizo lo imposible por protegerlo, ya no tiene más remedio, tiene que separarlo de su función para que quede sometido a este procesamiento que dictó el juez Ramos Padilla. Sí, además todo indica que Rafecas va a suceder, a Casal Rafecas va a ser el procurador propuesto por Alberto y tiene que ir al Senado. Esto sí, seguramente, esto es otro trámite que sucederá. Ahora, Moró, ¿no se le fue la mano con el artículo 85, de los superpoderes? No, no se trata de que... A ver, en una emergencia usted tiene que tomar, valga la redundancia, medidas de emergencia.
Esas medidas de emergencia necesitan, por lo menos por un plazo, herramientas que permitan llevarlas adelante. Porque si no, no estaríamos frente a una emergencia. Si nos hubieran entregado el país normal, todo seguiría normal, pero no nos entregaron un país normal, nos entregaron un país devastado. Sí. Entonces hacen falta estas emergencias. Igual nosotros ya retiramos el artículo 85 del proyecto para que no se suscite una falsa discusión. Acá la discusión no es si hay superpoderes o no hay superpoderes. Acá la discusión es que la Argentina es tierra arrasada y el gobierno necesita instrumentos para salir rápido de la crisis, pero no para que el gobierno los use en su favor, sino en favor de la sociedad, en favor de los jubilados, de los comerciantes, de los pequeños y medianos industriales, es decir, de todos los que están en una situación insostenible. La situación de la sociedad argentina es insostenible si no actuamos con rapidez, y la rapidez requiere de la emergencia. Ahora, hoy se lo vio muy enojado en la reunión de comisión, incluso cuando habló del congelamiento de los saberes de los jubilados. ¿Qué más congeló Macri? Estoy caliente. El país, sencillamente, congeló la Argentina. Y además, bueno, la indignación tiene que ver con el hecho de que pretendían eludir su responsabilidad. Hablaban como si en los últimos 4 años hubiera gobernado cualquier otro menos ellos. Uno de los diputados de ellos llegó a decir, bueno, pero los que cobran 45.000 pesos de jubilación también están en una situación de pobreza porque tienen que pagar 10.000 pesos de despensa y no sé cuánto de electricidad. ¿Y por culpa de quién? Nuestra no. Si alguien paga hoy 10.000 pesos de despensa o 10.000 pesos de tarifa de electricidad o 10.000 pesos de tarifa de gas, es por culpa de ellos. Entonces yo no quiero que se tiren ceniza en la cabeza. Ahora, tampoco que se hagan los distraídos como si en los últimos 4 años hubiera gobernado el Sapo Pepe. No, gobernó Macri. Leopoldo, hay una pregunta que está moviéndose en la política en este momento y me parece que usted no la evita, que es, ¿qué va a pasar en los próximos meses si alguna de estas cuestiones no funcionan en la economía? O sea, si alguna de estos programas que está planteando el gobierno no funcionan, ¿cuál sería el plan B? No, acá no hay un plan B. En primer lugar, no hay que hacerse esa pregunta. Lo que hay que hacerse es la pregunta, ¿qué va a pasar si esto funciona? Y lo que va a pasar si esto funciona es que de a poco se irá reactivando el aparato productivo de la Argentina, de a poco volverá a haber consumo en el país, de a poco volverán a levantarse persianas de fábricas, se volverán a abrir comercios. Eso es lo que va a pasar. Este es un plan integral, es como un reloj, tiene todas sus piezas combinadas. La moratoria a las pymes, el aumento a los jubilados, el aumento en bienes personales, sobre todo a los que tienen activos en el exterior, a los que ahora felizmente los tenemos enganchados por el blanqueo. Finalmente el blanqueo nos sirve a nosotros, además de que les sirvió a ellos para blanquear plata fugada, porque ahora tenemos los activos de estos tipos que están afuera. Bueno, tendrán que pagar impuestos por esos activos. Bueno, estamos muy confiados en que esto puede funcionar y puede reactivar la economía argentina. Si hay alguna medida, obviamente, que no da el resultado esperado, la corregiremos. Así Bien. de sencillo. Moro, ha sido un gusto, como siempre, hablar con usted y su tiempo sé que vale oro y siempre nos dedica unos minutos que son muy gratificantes para nosotros. Gracias, diputado. Ha sido muy amable. Gracias, que le vaya muy bien. No, bien, y grande.